Comenzaremos con una conferencia magistral. ¿Por qué? Porque el tema de la bioética es un tema novedoso, un tema, digámoslo así, profano. Profano quiere decir que es muy alejado de los temas cotidianos. Entonces vamos a darles unos conceptos y esos conceptos pues necesitan una ponencia, una sustentación que es básicamente mucho discurso. Pero luego, para que ustedes se integren más, vamos a desarrollar unas herramientas basadas en el cine, donde ustedes van a tener la oportunidad de escoger o una película, ustedes pueden escoger o una película o un documental, lo que quieran, van a ser libres. Yo traigo una colección de DVDs y ahí está ese material, incluso les traigo el catálogo para que escojan. La única condición es que son temas que ayudan a entender la bioética, el concepto de bioética. Entonces, digamos lo que son las 6:10, la conferencia puede ir hasta las 6:50 a 7, y de 7 a 7:30 la película o el documental, lo que ustedes quieran. Ese es básicamente como vamos a proponer este trabajo, que luego tendrá una segunda parte. Esa segunda parte es lo relacionado con la legislación laboral. Entonces vamos a ver en esas otras 2 horas que se les va a programar a ustedes, vamos a analizar la salud ocupacional, los riesgos profesionales, el emprendimiento, la legislación laboral en sí y cómo se aplica en las empresas. Entonces vamos a analizar las empresas de servicios temporales, las agencias intermediadoras de empleo, las cooperativas de trabajo asociado, las empresas unipersonales, las empresas limitadas, las corporaciones, todo eso para poder prepararnos como profesionales al mundo del trabajo. Ese es el objetivo de esta actualización. Que tengan, primero que todo, los valores. Eso es como el tema clave en este asunto. Ya que tengan ustedes claro los valores, ya podemos irnos a el tema de las responsabilidades que van a tener ustedes y los derechos como trabajadores. Básicamente el mensaje que vamos a dar durante todo este tiempo se nos va a decir de una manera sencilla, que ustedes no se dejen esclavizar, que no traguen entero, pero que también ustedes no vayan a esclavizar a los demás, no vayan a hacer plusvalía con la dignidad humana de los trabajadores, porque lo que a uno no le gusta que le hagan, no debe hacérselo a los demás. Parece muy como sencillo y es fácil de entender, pero cuando vamos, porque la ética es práctica, cuando vamos al mundo laboral, al mundo de las empresas, suceden cosas y hay una crisis, porque hay una gran vocación de servicio. Todos los colombianos, hasta el más humilde, desea fervientemente servir, pero hay un vacío ético, que es que ese trabajo se vuelve un privilegio. Estamos hablando de que 100 colombianos que trabajan, solamente 40 están en el sector formal, o sea, tienen un trabajo decente. El otro 60% está en el rebusque, está en la marginalidad, no cotiza a la seguridad social, y en ese 60%
los más vulnerables son ustedes, los jóvenes profesionales que llegan al mercado de trabajo y son discriminados y de pronto se encuentran por allá que una persona que porque lleva más tiempo con la misma profesión gana 3, 4 veces lo que ganan ustedes habiéndose preparado igual y con las mismas responsabilidades. Entonces hay mucha vulnerabilidad. Y eso se refleja, si es así con ustedes, ¿cómo será con la población aún adolescente? Por datos estadísticos hay 2 millones de niños y adolescentes trabajando. Inclusive no es un problema económico, es un problema, mire, de mentalidad, de cultura. Es el padre que dice, si yo trabajé, que mis hijos trabajen. Entonces empiezan que reciclando en las calles, en los semáforos. Luego, para ganar más dinero, los padres los utilizan como mulas para traficar droga y terminan en la explotación sexual comercial de adolescentes. Hay 35.000 adolescentes en prostitución en Colombia y son los propios congéneres, los propios padres los que llevan esos niños a el turismo sexual. O sea, en Cartagena los papás llevan a los niños a esperar a los extranjeros al aeropuerto, o aquí en Girardot, que es una meca de turismo sexual, pasa lo mismo, los padres, o en las carreteras las mamás llevan los sitios de descanso de los cabezotes de los tractomulas, llevan a sus hijas allá por la noche para que les den plata. Entonces estamos en un problema gravísimo de valores, de crisis de valores, y más enfocado al mundo del trabajo. Hay muchos temas en que yo les puedo sustentar. ¿Por qué tenemos que centrarnos en la humanización? ¿Por qué es pertinente que nos volvamos más reflexivos, más conscientes? Otro ejemplo. 2 estudiantes de práctica de psicología de la Universidad Piloto en Carrefour Santana. De un momento a otro descubrieron y las grabaron en hurto continuado, las 2 coordinadas para... Entonces, ¿cómo quedó la universidad? Entonces, ¿cómo eran unos muchachos que mandemos de acá a que se sienten en el Banco de la República a contar billetes en unos costales de dinero? ¿Qué va a pasar ahí? ¿En qué situación nos vamos a meter nosotros? Entonces, si eso pasa. ¿Qué hizo la universidad? La decana de psicología dijo que había que esos estudiantes negarles el cartón, o sea, a esas 2 estudiantes que no se deberían graduarse por el colegio de psicología, porque el colegio de psicología le quita el título profesional al que cometa ilícito, y más en la profesión. Pero el Consejo Superior Académico de la universidad se reunió en pleno, todos los decanos, y dijeron, no, démosle una oportunidad, y simplemente se le aplica el estatuto estudiantil y no se gradúan, se les aplaza el grado 2 años, una sanción. Entonces, si ven, muchachos, ¿qué pasa en la realidad? Nos compromete a nosotros, debemos hacer un alto en el camino y considerar estos temas para que ustedes los lleven, no tanto por temor a la fiscalía o a la ley penal, sino que estos temas morales ustedes los deben trabajar es en su intimidad, es para su vida personal. Es una idea que les doy. Hombre, léanse un periódico diario, una revista semanal, 2 libros al mes, como consejos, para fortalecer ese espíritu. ¿Por qué no llevar un diario íntimo o algo que lleve el registro de todo lo que ustedes hacen? Y hacerlo en forma de autobiografía novelada y que ustedes sean los protagonistas.
y que pasados 20, 30, 40 años ustedes vean eso y se den cuenta que han llevado una vida honorable, que al final, al ocaso de sus días, ustedes puedan tener la frente en alto, porque han aplicado estos valores. Son 4 ejes. Ayúdame tú que estás más cerquito ahí con los valores familiares. Familiares: limpieza, orden, unión, cariño, ayuda, aceptación, alegría, amor, apreciación, benevolencia, bondad, calma, caridad, comprensión, constancia y fidelidad. Listo. ¿Quién puede leerme los valores sociales? ¿Quién es tú que estás más cerca también? Valores sociales. Confianza, reciprocidad, solidaridad, tolerancia, paz, determinación, dignidad, disciplina, entusiasmo, entrega, equidad, equilibrio, felicidad, generosidad. Bueno, los valores personales, ¿quién los puede leer? Puntualidad, amabilidad, sinceridad, trabajo, sencillez, pureza, fe, humildad, imparcialidad, integridad, madurez, nobleza, optimismo, paciencia, perseverancia y valentía. Muy bien. ¿Y el que nos ocupa? Los valores empresariales, tú. Servicio, prontitud, positivismo, decisión, prudencia, receptividad, respeto, responsabilidad, sensatez, honestidad, estabilidad, libertad, creatividad, cooperación, obediencia. Entonces, la bioética tiene unas características. Primero, que no tiene más de 40 años. Que surgió a raíz de toda la tecnociencia, muy difícil. Que todas las creencias, todas las culturas, toda la educación pueda entender toda la avalancha que está generando la tecnología. Entonces hubo necesidad de hacer un puente entre los valores y la ética y la tecnología. ¿Para qué? Para salvar la humanidad de todas las amenazas producidas por esa convergencia tecnológica. Entonces, la bioética, vida y ética, forma de conducir, la forma correcta de conducir la vida, de contemplar la vida, para esta mirada, para esta interpretación, que se llama una mirada biocéntrica. Ya no es la mirada antropocéntrica, ya se agotó eso. Teocéntrica se agotó, no es que sean malos, todo eso se agotó. Por eso los vengo a actualizar. Mire, una actualización bien importante para que los deje pensando, porque aquí yo los voy a mandar con muchas preguntas, pero no tantas respuestas, sino muchas preguntas. El que venga a hablar de liderazgo para esta sociedad del conocimiento está atrasado. Ya el liderazgo cancela conocimiento, porque el liderazgo lo que hace es generar redes tipo cáncer que roban energía a los demás y no se dan cuenta que están destruyendo todo el tejido. Y como ahora entonces es la influencia sobre los otros, las redes de organización social, entonces ni autoliderazgo ni liderazgo social. De pronto en toda su vida les han hablado de liderazgo, pero hoy vamos a inaugurar la sospecha o la crítica a la crítica. El método bioético se caracteriza por eso, por ser sistemático, prospectivo y global. Interdisciplinario, muchas disciplinas. Ojalá ustedes puedan empezar a desarrollar, pueden hacerlo, un credo bioético para los ingenieros civiles, ¿no? Son todos civiles. ¿Qué otras carreras son? Bueno, todas estas carreras que tienen mucho de tecnociencia, pueden hacer un método, un credo bioético para la profesión de ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, no se les haga raro o no se sorprendan que yo de un momento para poderles sustentar esto,
me vaya a la historia, regrese intempestivamente al pasado y finalmente tenga en cuenta el futuro. Porque la bioética es eso, un temor al futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos, una preocupación. ¿Cuál es el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, es una responsabilidad por todo el sistema, por irresponsabilidad planetaria. Y desde la bioética son no solo los derechos humanos o los derechos del hombre, sino los derechos del agua, los derechos del aire. Imagínense ustedes eso, los derechos de los animales. Es un tema importantísimo en la bioética, no para distraer los derechos humanos, sino para entender que nosotros no somos la vida. Los seres humanos somos una mera hebra en la trama de la vida. Y todo lo que le hagamos a la vida, nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, en este orden de ideas, esta metodología tiene en cuenta la arqueología, una investigación y análisis de los acontecimientos, los objetos, los temas, las ciencias del pasado, sobre un saber y unos discursos, una genealogía, que es el cómo nace el poder, cómo nace, cómo se practica esto, y esto sería el presente, un tratado del nacimiento del presente. Para terminar, luego con investigar cómo es el cuidado de nosotros mismos, cómo es el conocimiento que tenemos de nuestra realidad. Es decir, cómo podremos nosotros mejorar el arte de vivir, el cuidado de sí, la ética, que es el autocontrol como filosofía de vida. La ética es lo que piensan los demás de mí. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos arqueología pasado, genealogía presente y ética futuro. Y en todo esto, ya haciendo una interpretación desde la cultura occidental, desde el occidente, hay una matriz que se consolidó a partir del siglo XVIII. Esa matriz es lo que le da el acceso a la vida, el acceso a la especie. Es una matriz privilegiado que es la sexualidad. La sexualidad como origen de todas las disciplinaciones y de todas las regulaciones. Ese es el fin último y el sentido de todo este control, de toda esta vigilancia y control, consolidada a través del conocimiento, de la voluntad de saber, de apropiarse de los discursos. Entonces, se perfeccionó de tal forma que ya en el siglo XVIII se crearon unas instituciones que no son más que inventos. La penalidad, los jueces penales, la cárcel, no son reales, son inventos, son discursos. La medicina es también discursos. La psiquiatría son simplemente elaboraciones que van desarrollando micropoderes y van creando un orden social homogéneo. Entonces el poder no es que sea una persona por allá dando órdenes o un dios, esa visión teológica no. El poder es lo que resulta de esa matriz disciplinaria y esa matriz de regulaciones, de
del control de la sexualidad a través de todos esos saberes y todos esos discursos. Entonces, eso se perfeccionó del siglo XVIII para atrás. Por ejemplo, tener sexo con niños no era un delito todavía. Pero aquí sí. Aquí empezaron a hacerse las categorías, a controlarse el instinto, y surgieron los anormales, los que no estaban dentro del sistema de la población. Entonces esos peligrosos se consolidaron en 3 pilares. Uno era el niño masturbador. Todo niño debe ser vigilado atentamente por sus padres. Se debe denunciar ante el médico y ante los alcaldes y la prefectura esos actos de masturbación. Deben vigilar sus sábanas. Los médicos deben llegar donde los niños masturbadores y los castraban, los esterilizaban. O les ponían unas herraduras, como unas corazas, porque se consideraba lo más grave. Otros anormales eran los monstruos sexuales, la interpretación de todas esas arbitrariedades del poder. Entonces los monstruos políticos, como en esa época una reina María Antonieta que tuvo una vida muy disipada y que no era consciente del sufrimiento del pueblo. Entonces María Antonieta era un monstruo político. Otros monstruos eran los que cometían o hacían actos indebidos con los niños. Y también aparecían los incorregibles, los adolescentes, otros anormales, esos adolescentes que cometían faltas disciplinarias y deberían mandarse a la correccional. Entonces el control básicamente era sobre el cuerpo. El cuerpo era el que tenía que estar definitivamente acondicionado, debería ser dócil. Y el reflejo de eso era el funcionamiento en los cuarteles, en los ejércitos, en las cárceles. Y eso llegó de una manera, en esa pasada histórica, a mutar tanto que ya no se buscó en el siglo XIX controlar el cuerpo, sino el alma. ¿A través de qué? Del control de la población. Ese control de la población es a través de la policía, de los jueces, de los médicos, de los abogados, de los criminólogos, y empieza entonces a desarrollarse y a consolidarse una forma de pensar que es el biopoder o la biopolítica. Y ese biopoder o la biopolítica entonces debería estar presente en todo. Claro que sí. En la educación. Desde el primer momento en que nace, esa persona debería estar siguiendo unas regulaciones, debe estar siguiendo unas... Entonces, ¿para qué la educación? ¿Para qué la salud? ¿Para qué los cuerpos limpios? ¿Para qué todo eso? Para garantizar algo. Cuerpos disciplinados, cuerpos dóciles, cuerpos en este momento, todos estos discursos es para garantizar unos seres humanos productivos al servicio del capital. Esa es la realidad. Ese es el biopoder, la biopolítica. Seres humanos marcados por esa vigilancia y por ese control. Entonces, ¿para qué el discurso de la salud ocupacional y los riesgos profesionales? Pues para que esa persona sea una mano de obra disponible, una mano de obra barata. No es tanto para que sean felices. Eso es lo que está sucediendo
con este presente. Todo está estandarizado, todo está vigilado, todo está controlado, todos los gustos de los seres humanos están ya uniformados. Piensen en un centro comercial. ¿Por qué se caracteriza un centro comercial? Porque todo el mundo está haciendo lo mismo, se está divirtiendo de la misma manera, se están alimentando de los mismos productos, está comprando el mismo tipo de mercancía. Entonces, en eso se convirtió todo el transcurrir de la cotidianidad de los seres humanos. El trabajo como ¿qué? Mercancía. No es un trabajo que esté dando calidad humana. Esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes cuando estén en un trabajo, muchachos. Yo estoy en ese trabajo, ¿me está dando salud? ¿Me está aliviando el alma? ¿Me está dando la oportunidad? Recuerden, aquí se controlaba en la antigüedad el cuerpo por la vigilancia del castigo. Ahora se controla el alma con todos estos temas. Entonces, hay que tener la sospecha. No hay que tragar entero. Hay que hacerse la pregunta. Hay que ser metódicos en todo lo que nosotros estamos haciendo. Y hacer beneficio de inventario de quién es el que nos está utilizando, por qué nosotros estamos produciendo. Entonces, Dios, vida, ética, conducta, ¿para qué? Para el trabajo, porque el trabajo es lo que hace posible esta realidad. Todo lo que hay acá es producto del trabajo humano. Y resulta que la civilización va avanzando y va afectando el trabajo. Para el siglo XXI, con el conocimiento del código genético, ¿qué les puede pasar a ustedes? En un proceso de selección, pues habrán multinacionales que tengan en bloque toda la información sobre cada persona y le pueden decir, mire, usted cuando tenía 20 años usted fumó cigarrillo, entonces usted va de aquí en adelante a tener predisposición para unas enfermedades, por lo tanto usted no es asegurable porque la prima de riesgo es muy alta, entonces no lo podemos asegurar, o usted lo vamos a o esa información sirve para discriminarlo en el trabajo. Entonces todo va a estar impactado por la tecnociencia, pero debe ser para mejorar las condiciones de vida, porque históricamente los seres humanos cada siglo reducen las horas de trabajo. Un ser humano en la época de Cristo tenía que trabajar 80.000, 100.000 horas, ahora no. Un ser humano en este siglo XX, en su proceso de vida, puede trabajar 20.000 horas. Entonces, en la medida que avanza la civilización, esa medida afecta el trabajo. Entonces estamos aquí porque definitivamente todas las ciencias han perdido su inocencia. Ya no podemos dejar en manos de los científicos el futuro de la humanidad. Porque históricamente, ¿qué ha pasado con esos científicos? Pues que han cometido atropellos. Por ejemplo, con la física, ¿qué consecuencias ha tenido la física? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ahora con el maremoto en Japón, que hubo un agua de los reactores nucleares que se filtró al océano. Y esa agua radiactiva, ¿cuánto dura
en el mar, ¿cuánto dura para que se recicle? 12.000 años. Y más atrás también sucedió algo en Japón, que fue la bomba atómica. Entonces todas las consecuencias de una sola vez, 400.000 personas fallecieron. Entonces miren que es un tema de mucha magnitud, y para controlar eso, ¿qué necesitamos? Democracia, participación, deliberación. Necesitamos una moral abierta. La moral abierta es la moral de las virtudes, la moral que se va por el sacrificio, no la moral cerrada, que es la moral de nuestros antepasados, que es la moral del pastor con las ovejas, que para donde va Vicente va la gente. Esa es la moral de nuestros antepasados. Muy fácil decir. El problema de este país, el presidente, el papa, el partido liberal. Pero resulta que hoy, con toda la sociedad de la información, nosotros no estamos exonerados de las reflexiones y de participar y de decidir. Entonces necesitamos mucho control a esos científicos. Con la medicina, ¿cómo perdió la inocencia la medicina? La bioética, como les estaba contando, nació hace apenas 40 años. Fue un científico norteamericano que escribió un libro que se llamaba El puente hacia el futuro. Murió ya, se llamaba Rand Balser Potter. Entonces él hacía esas preguntas y creó un credo bioético para particulares. Entonces, ¿qué sucede con la bioética? ¿Comenzó o se desarrolló, o la bioética está desarrollada como tal en la medicina? Sino que a raíz de todos los conflictos de la pobreza, la xenofobia, la geopolítica, la ecología, el calentamiento global, los derechos de los animales, pues entonces apareció ya no la microbioética, que es la médica, que es la de la eutanasia, la del aborto, la del cuidado de sí, la del consentimiento informado para las enfermedades, si me hago un tratamiento o no, la autonomía del paciente. Eso es microbioética, bioética médica. Pero eso ahora evolucionó y es la macrobioética. Entonces, el presidente Barack Obama tiene un Consejo Nacional de Bioética, donde lo asesora en todos los temas: la salud, los problemas de los inmigrantes, los conflictos armados, la legalización de las drogas. Esos son los temas que habla ese comité al presidente de los Estados Unidos. Hay una declaración universal de bioética y derechos humanos de la UNESCO. Y todos los entes mundiales e internacionales tienen unidades de bioética. El Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. El presidente Santos tiene un comité de bioética. ¿Quiénes lo conforman? Pues los científicos más importantes de este país, delegados de la sociedad civil, delegados de las minorías étnicas, delegados de pacientes, por ejemplo, representantes de pacientes de enfermedades terminales, organizaciones solidarias. Entonces miren que es un tema de que nadie se exonera y hace parte de lo que necesita este país. Nadie puede exonerarse de estudiar la bioética porque es el proyecto ético contemporáneo denominado pacifismo, que va de la mano con el otro proyecto ético contemporáneo que es la moderación, el altruismo, el feminismo, los movimientos por la defensa de los
animalitos, contra las corridas de toros, contra las peleas de perros, las peleas de gallos. ¿No es cierto? No distrae los derechos humanos de los derechos de los animales, no distrae los derechos humanos, son precisamente la posibilidad de conmovernos y entender esta mirada de la bioética. Entonces, como les estaba diciendo, ¿cómo perdió la medicina su inocencia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? También por allá por la Segunda Guerra Mundial. Pues en esa época hubo un momento en que empezaron a hacer grasa con seres humanos, lámparas con piel humana, empezaron a experimentar con mujeres embarazadas, con niños, por una ideología totalitaria, porque yo les estaba hablando de ese pasado, esas son puras ideologías, encadenadas con el saber y el poder, y se encadenan con la política. Entonces el proyecto nacional socialista alemán, los médicos nazis, se pusieron al servicio de tecnificar la muerte y llegaron a los campos de concentración y perfeccionaron esto y llegaron a eliminar hasta 4 millones de seres humanos. ¿Qué dijo la humanidad? Pues primero que todo el juicio de Nuremberg, los llevaron a juicio y los ahorcaron, los condenaron a la horca y dijeron, nunca más se va a atentar contra la dignidad humana, porque la dignidad humana, el solo hecho de que tú estés acá, sin otra consideración, solo por ser tú, eres digna. Entonces se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces sí, van haciendo ustedes los conectores, van ustedes ubicándose la razón de ser de esta nueva mirada, de este nuevo pensamiento. Porque no hay un yo, sino un nosotros. La suerte de uno es la suerte de todos. Todos estamos en el mismo barco. A nivel laboral es como el obrero que se quita el pan de la boca y se lo da al compañero. Y desarrollar allí la inteligencia emocional, que consiste en ponerse en los zapatos del otro. Eso es lo que van a ver ustedes cuando lleguen a sus empresas como profesionales o en su práctica. Van a medirlos a ustedes la capacidad de ponerse la camiseta y de hacer trabajo en equipo. Entonces, muy importante tener claro este concepto. Es la alteridad el otro. No es el egoísmo torpe. No es el narcisismo. Y muchas inteligencias que nos puede dar esa perspectiva del amor a la vida. Una inteligencia virtual, que es la inteligencia capaz de crear nuevas realidades. O la inteligencia cibernética, que acopla distintas dimensiones. Entonces, la tecnociencia, que es lo que le estaba hablando, la convergencia con la infoelectrónica, con la genética y con el cogno, manipulación del pensamiento, para un mejoramiento de las condiciones de vida. La fundamentación de la bioética, que es de pronto el tema que trabajamos hoy. En esto se nos puede ir el resto del tiempo. Humanizar el trabajo. Entonces ahí estamos hablando de la responsabilidad social empresarial. No el reduccionismo del empresario que dice, yo cumplo aquí porque pago impuestos y con esos impuestos se hacen escuelas, se hacen
carreteras, no. La responsabilidad empresarial es la vocación que debe haber para hacer patria en todos los ámbitos. Empezando por quienes, por los mismos trabajadores que estén felices y que tengan, ojo con esto, que tengan derecho, si están creando riqueza, a tener derecho a acceder a esa riqueza. ¿Sí? Ojo con eso. Dice el Código Sustantivo de Trabajo que los trabajadores, así como no tienen derecho a las pérdidas de la empresa, no tienen derecho a las ganancias. Pero debería ser así, debería ser que evolucione, crezca tanto la persona como la empresa, como la empresa en su sitio de trabajo. Derecho a asociarse. Bueno, una cantidad de cosas muy interesantes. Estos son los enfoques. El maremoto en Japón. Entonces, muchachos,